entonces agregó: es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necesidad. Ahí vamos a leer, tome su asiento. Hemos estado hablando acerca del enemigo que está dentro de nosotros, el enemigo de nuestra familia que está dentro de nosotros. Y hemos caminado en este tema analizando varias cosas importantes, diciendo que la familia es un proyecto de vida común, de alto mantenimiento, donde hay muchas piezas y en donde se va desarrollando momentos, relaciones y condiciones. Y así se va escribiendo la historia de nuestra familia, la integración de todas esas piezas de alto mantenimiento, todas, el esposo, la esposa, los hijos, las hijas, el papá, la mamá, los hermanos, las hermanas. Y van desarrollándose diferentes momentos, diferentes dinámicas relacionales que dan una condición, un estado de bienestar, de calamidad, de lucha, de conflicto, de paz, de reconciliación. Y así se va escribiendo nuestra historia familiar. Esa es la dinámica de su historia familiar. Y entonces, dentro de ese contexto hemos estado hablando de los enemigos de nuestra familia que están dentro de nosotros, es decir, de nosotros mismos. Bueno, no voy a pelear más con esto, dale uno más ahí, Cristian. Y hablábamos de los tres peores enemigos de tu familia. Decíamos el egoísmo, el orgullo y el pecado. Y Santiago 4:1 dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Hay situaciones dentro de nosotros que generan el conflicto, que generan la batalla. Las personas heridas hieren, las personas amargadas hieren, la persona enojada tiene que controlar su enojo. En fin, hay cosas dentro de nosotros. No todas nuestras, no todo lo que está dentro de nosotros es malo. No estoy satanizando nada. Eso es peligroso. Eso es lo que decía yo a Rosario acerca a veces de las opiniones que en algunas análisis y conferencias y cosas se escuchan. Siempre suelen haber opiniones tan feas de la iglesia de Jesús en El Salvador. Es que la iglesia aquí, que la iglesia allá. Ok, sabemos que hay cosas que hay que corregir, pero no todo es malo. Entonces no todo en ti es malo. Hay cosas que hay que corregir, hay cosas que hay que ir a tratar. Y lo importante es que tú puedas identificar esas cosas que están afectando tu dinámica familiar. Lo demás está bien. Eres una persona servicial, eres amoroso, eres amorosa, eres responsable, estás comprometido, etcétera, etcétera. Pero ese detalle que hay que corregir dentro de nosotros es el que tenemos que ir a tratar, porque está afectando. Decíamos esto, que reine el Espíritu Santo, entonces, que no reine la carne. Y Gálatas 5:16 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Entonces debemos someternos al Espíritu Santo y decir: Espíritu Santo, me someto a ti, ayúdame, necesito cambiar este estado de ánimo, necesito cambiar esta explosión de este manejo de la ira o este mal manejo de la ira, necesito cambiar esta tristeza, esta desilusión, etcétera, etcétera. Y que en lugar de dominar el orgullo, el egoísmo y el pecado, que gobierne el Espíritu Santo, que gobierne el Espíritu Santo de Dios. Entonces hay una batalla, dice Gálatas 5:17, entre la carne y el Espíritu. Todos estamos en esa batalla. En todo momento nuestra carne trata de rebelarse, el Espíritu también trata de controlar. Entonces, ¿quién va a ganar? El más fuerte. Por eso es importante tu vida de oración, por eso es importante que leas la Biblia, por eso es importante que te congregues. ¿Por qué? Porque tú fortaleces el espíritu a través de todo esto. Pero si no, tu carne se fortalece. Y al fortalecerse su carne, entonces tu carne es la que va dirigiendo tu manera de hablar, tu manera de comportarte, tu manera de actuar en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos que sea el Espíritu Santo el que tome el control de nuestra carne y se someta nuestra carne a la orden del Espíritu Santo. Por eso debemos fortalecer la vida espiritual. Por eso es importante que leas la Biblia, que ores, que ayunes. Si hay un arma tremenda contra la carne, es el ayuno. El ayuno es una tremenda arma letal contra la carnalidad, contra las acciones de nuestra carne.
Y bueno, y veíamos las obras de la carne y del espíritu según Gálatas 5. Decíamos, la obra de la carne es la inmoralidad sexual, la impureza y el libertinaje, la idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Eso es lo que la carne hace. Esa es, entre otras cosas, esa es la agenda de la carne. Que estas cosas actuando en tu familia causan mucho daño. Pero entonces vemos la agenda del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Esa es la obra del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que prevalezca la obra del Espíritu en tu familia, que prevalezca el amor, que prevalezca la alegría, que prevalezca la paz. Ya deje de estar peleando. Sea un pacificador, una pacificadora. La paciencia. ¿Cuántos aquí son o somos impacientes? Levante la mano a los impacientes. Miren qué carnales somos, ¿verdad? Es la obra de la carne, porque la obra del Espíritu es paciencia. Pídale: Señor, ayúdame a ser paciente. Tengo que ser paciente con mis hijos, tengo que ser paciente con mis hijas, tengo que ser paciente con mi esposa, tengo que ser paciente con mi esposo, tengo que ser paciente con el papá, tiene que ser paciente con la mamá, tiene que ser paciente con el suegro, tiene que ser paciente con la suegra. Y algunos nacieron para hacerte sacar esa paciencia, brother. Son el arma, no sé si de Dios o del diablo, pero ahí te tienen ahí, brother. Damos paciencia. Necesitamos ser amable. Sea amable para hablar en su casa. Óigame, se lo voy a decir otra vez: sea amable para hablar en su casa, porque allá afuera usted es amable para hablar. Hay maneras en las cuales usted habla en su casa que a nadie más usted trata así. A su esposo trata así, a su esposa trata así, a nadie más le habla de esa manera. A sus hijos les habla así. Sea amable. Esa cortesía con la compañera del trabajo, así como es de cortés con la compañera del trabajo, con la hermana en la iglesia, bien cortés. Mire, asumiendo que es cortesía, brother, que es educación y no otra cosa. Con su esposa no es cortés, con su hija no es cortés, con su hijo no es amable. No se vale. O sea, no se vale que seamos amables con todo el mundo, menos con la gente de nuestra casa. No se vale. No se vale. Bondad, pensamientos buenos, pensamientos bondadosos. Tenga pensamientos de bondad para su cónyuge. Fidelidad, humildad, dominio propio. Todo eso debe reinar en nuestra relación familiar y no la obra de la carne. Mire esto: Gálatas 5, 24, 25. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. O sea, lo que todos aquí debemos saber es esto: en el tema familiar hay un precio que pagar. Es su carne crucificada. Diga conmigo: ay, mi madre, diga. Muérase. Es lo que dice ahí, ¿verdad? Han crucificado la naturaleza pecaminosa que conlleva ese paquete tóxico de pasiones y deseos. Todos en la familia debemos pagar el precio de crucificar nuestra naturaleza pecaminosa. Aunque tenga ganas de gritar y decir esas palabrotas y esas groserías, crucifique su carne y no lo haga. No digo que no tenga que decir lo que quiere decir, ¿ok? Hay una diferencia, una dinámica entre la honestidad y la verdad. Debemos ser honestos siempre, pero eso no significa que esté en la verdad.
Pero sí debemos tener la capacidad en el diálogo familiar entre esposos y esposa, y esposo y esposa, e hijos e hijas, tener la capacidad de ser honestos y decir: mira, yo te voy a decir lo que siento, yo te lo voy a decir. Yo no me puedo quedar callado porque tengo miedo que vayas a explotar, que te vayas a enojar, que te vayas a agarrar la maleta y que te vas a ir de la casa y que me vas a volver a amenazar y me vas a volver a sacar lo que hice hace 35 años, cuando todavía entraba en 10 tallas antes, brother. Pero hay quien no está diciendo, hay quien no está siendo honesto porque le tiene miedo a la otra persona. Eso no se vale. Ahora, que sea honesto no significa que esté en lo correcto, pero sí tengo la capacidad de decir lo que pienso. ¿De acuerdo? Es que mira, Rosario, la verdad es esto: yo no me siento bien con la manera con la que está gastando el dinero. Estoy siendo honesto. Ahora, si yo no le puedo decir eso a ella porque estoy esperando que me responda con 4 bien puestas, brother. Bueno, ¿y vos qué te crees que sos? Pues, ¿y qué pensás que me estoy robando el pisto? ¿Qué te pasa a vos, pues? Entonces ya no puedo decir lo que pienso porque le tengo miedo. Sí, te está hablando Dios ahora. Pero si vengo y soy honesto y digo: mira, no me gusta cómo estás gastando el dinero, y ella me dice: pero mira, te voy a ser bien honesta, yo también te voy a decir lo que yo pienso. La cantidad que me estás dando apenas alcanza para comprar el almuerzo. Uno de los dos está en la verdad, pero los dos hemos sido honestos en nuestra manera de pensar, hablar y expresarnos. Entonces debemos en la familia tener la capacidad de hablar con honestidad, pero la honestidad no significa falta de respeto. Respete a las personas, no ataque. Mira, fíjate que a mí no me gusta cómo esta persona se te está acercando. No me gusta. Te voy a ser honesto en esto. Ni que fuera vos cuando... No. Ahora, mira, ok, entiendo lo que me estás diciendo, pero, o sea, no pasa nada. Pero vamos a tomar decisiones al respecto. Entonces, estoy siendo honesto. No significa que sea cierto lo que estoy diciendo, pero sí tengo que tener la capacidad de decir la verdad, porque si no lo digo, voy a acumular presión y de repente va a ser una pequeña cosa, la gota que rebalsa el vaso, y voy a explotar. Y ahí sí se va a armar en serio el volado. Ahí sí se va a armar en serio. ¿Por qué? Porque he ido acumulando y no he tenido la capacidad de ser honestos. Entonces hay un precio que pagar en la relación familiar. Hay un precio. Es el precio de morir, de crucificar mi carne con pasiones y deseos tóxicos, y darle el espacio al Espíritu que me da vida y que me guía en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, si usted sabe que hay acciones carnales, entonces tiene que someter la carne. Hay que crucificar la carne para que el Espíritu tome el control de su vida. Aterricemos este tema. Es importante que Dios tome el control de la casa. Alguien dígame amén a eso en este lugar. Dele palmas de alabanza al Espíritu Santo. No se preocupe, estoy terminando. Quite la cara de pánico, esto se acabó hoy. No se preocupe, ya el otro sábado vamos a ver cómo que hablamos de otra cosa. Cuando Dios entra a la casa hay bendición. Cuando Dios entra a tu familia hay gozo. Cuando Dios entra a tu casa hay sanidad. Cuando Dios entra a nuestra vida familiar, hermano y hermana, las cosas van a caminar mejor. Démosle a Dios todo el espacio en nuestra vida familiar. Alguien dígame amén a eso en este lugar ahora. Amén. Muy bien, fíjese bien. Jesús entró a la casa de la suegra de Pedro. Ya ve que Dios hace cosas poderosas. Y la casa de la suegra de Pedro se convirtió en una casa de sanidad. Vamos a Lucas capítulo 4 versículo 38.
Lucas 4:38 dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Cuando Jesús entra a la casa, cosas poderosas van a suceder. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Jesús entró a la casa de la suegra de Pedro. La mujer estaba enferma. Le pidieron: Jesús, sana a esta mujer. Jesús pone sus manos en esta mujer. La mujer sana, viene a la sanidad y se levanta, comienza a servir a Jesús, comienza a servir a los discípulos. Y al ratito lo que había ahí era un montón de gente enferma que Jesucristo sanó también en ese día. Cuando Jesucristo entra a tu casa se convierte en una casa de sanidad. No en una casa que produce heridas, no en una casa que produce dolores, no en una casa que es fuente de enfermedades. Usted sabía que la amargura, el rencor, el odio es fuente de enfermedades. Y no es solamente un asunto espiritual, es un asunto científico. Pero cuando Jesús entra a tu casa se convierte en una casa de sanidad, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Que tu casa sea una casa de sanidad, no una casa donde se estén formando heridas, donde se estén pudriendo heridas, sino un lugar en donde se estén sanando las heridas, en donde se estén sanando los errores, en donde haya cambios aún en la condición de salud física, de salud en el alma, de salud en el espíritu. Porque cuando Jesús entra a tu casa, Jesús trae sanidad a tu casa. Vamos, dale palmas de alabanza. Si tú lo estás creyendo ahora, dale palmas de alabanza al Dios que trae sanidad a tu casa. Cuando Dios entra a la casa, trae salvación, generosidad e integridad. Es la historia de Zaqueo. Vamos a Lucas 19. Lucas 19 y versículo 5. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo: baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Dale palmas de alabanza al Señor Jesús. El chiquitín Zaqueo, de baja estatura, subió a ese árbol de sicómoro allá en Jericó, porque era pequeño. Entonces él no alcanzaba a ver a Jesús porque era pequeñín. Se subió a un árbol, se sentó en una rama y dijo: desde aquí miro a Jesús. Lo que Zaqueo no sabía es que Jesús lo estaba viendo a él también. Y le dijo Jesús a Zaqueo: Zaqueo, ya, mano, baja de ahí. Si querías verme, lo lograste. Voy a ir a tu casa hoy. Ahí me voy a quedar. ¿Qué necesitas tú para traer a Jesús a tu casa? ¿Qué estarías dispuesto como Zaqueo? Bueno, si tengo que hacer el ridículo y subirme a este árbol, pues lo voy a hacer. Zaqueo era un recaudador de impuestos. Era un judío recaudador de impuestos, lo cual era una situación bien compleja. ¿Por qué? Era un judío establecido por Roma para recaudar los impuestos a los judíos. Y obviamente, como pues pareciera que el asunto de la maña es vieja, entonces pedía más impuestos de lo que debía de pedir y él se enriquecía. Entonces era problema, porque Zaqueo caía mal a los judíos porque era un judío
cobrándole a los judíos y cobrando mal, y caía mal a los romanos porque era judío y era un esclavo prácticamente de Roma. Es decir, este brother caía mal en serio. Pero un día la gracia y el pecado se juntaron en la misma casa. Los religiosos opinaron. Mira, los religiosos siempre opinan, así que no pierdas el tiempo con esas tonterías. Porque lo que estaba pasando ahí era extraordinario. La gracia y el pecado se sentaron a la mesa ese día. Jesús en la casa de Zaqueo era peligroso para Jesús y era peligroso para Zaqueo, pero no importa, dijo Jesús. Entraron, se sentaron, y cuando Jesús entra a tu familia, algo poderoso está a punto de suceder. Y mientras Jesús está sentado ahí dentro de la casa de Zaqueo, algo pasó en el corazón de Zaqueo, y se levanta y dicen: ¿saben qué? La mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres, y si alguno lo he defraudado, fui fraudulento en cobrarle los impuestos, le voy a devolver 4 veces lo que le he robado. Necesitamos ese milagro, brother. Y entonces Jesús dijo: ¿saben qué? Este día ha entrado salvación a esta casa. Ese día hubo integridad, ese día se inspiró la rectitud en la vida de Zaqueo, ese día hubo salvación para Zaqueo, y además hubo generosidad para darle a los pobres. Hermano y hermana, cuando Jesucristo entra a tu casa, viene salvación, generosidad e integridad a tu familia. Ya no vas a tener hijos mentirosos. De esos que te dicen que van para el culto y todavía los estamos esperando. No los conocemos, brother. Sí, papi, voy para el culto de revivadores nueva generación. Ernesto nunca lo ha visto, brother. Sí, mi amor, yo me voy para Portezuelo al campamento de hombres 3D. Ya pagué, le dice todavía. Y usted, hermana, ya desde ahora comienza a ayunar y a orar. A ver qué se hizo, a ver qué se hizo. Me dijeron que allá lo vieron en la playa, bro. Pero cuando viene Jesús a tu familia, hay honestidad, hay integridad, hay generosidad, porque Jesús hace cosas gloriosas en nuestras familias. Dale palmas de alabanza a tu Dios. Vale la pena. Cuando Jesús entra a tu casa, cuando Dios entra a tu casa se llena del Espíritu Santo. Gracias por su entusiasmo por una casa llena del Espíritu Santo. Cuando Jesús viene a tu casa se llena del Espíritu Santo de Dios. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 10. Dale esas palmas de alabanza al Espíritu Santo de Dios. Vamos a Hechos 10. Libro de los Hechos, escrito por el doctor Lucas. Versículo 1. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto. Mire el perfil. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia, igual que tu esposo, hermano. Porque ríe, hermano. Un hermano solo hizo así. Amén. Por lo menos tiene fe. Ese era el perfil de Cornelio. Versículo 33. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí. Ahora está Cornelio hablando con Pedro. Ya le voy a contar la historia, ya le hago el contexto. Pero aquí ahora Cornelio está hablando con nada menos que Pedro. Versículo 33. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios
esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado, nada menos. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, que es Señor de todo. Finalmente, versículo 44: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Qué bonito. Cornelio era un capitán romano de la compañía la italiana, pero era un hombre que tenía temor de Dios, era temeroso de Dios, oraba constantemente, daba a los pobres, ayudaba a los pobres económicamente. Y en un tiempo de oración, mire qué poderosos son los tiempos devocionales. Esto me encanta, esta dinámica en los tiempos a solas con Dios. Miren lo que podría estar pasando cuando usted está en su tiempo a solas con Dios en la madrugada. Por ejemplo, está Cornelio en su tiempo de oración y el Espíritu Santo le dice a Cornelio: manda a llamar a Pedro. Pedro estaba en Cesarea. No, en Jope, que es el primer lugar donde vamos. Cuando vamos en el viaje a Israel, es el primer lugar, ahí donde está la ballena y todo eso. Entonces, ahí estaba Pedro. Entonces le dice el Espíritu Santo a Cornelio, le dice: manda a llamar a Pedro, que está en Jope, en la casa de Simón el curtidor. Mientras Cornelio está en su tiempo devocional oyendo eso del Espíritu Santo, Pedro también está en su tiempo devocional. Pedro está en su tiempo devocional en Jope. Cornelio estaba en Cesarea Marítima. Ahora en bus son 40 minutos. En bus ahora. Entonces Cornelio está aquí en Cesarea Marítima y le dice: manda a llamar a Pedro, en su devocional. Ahora Pedro también estaba en su devocional y le dice: te van a mandar a llamar. Mire, cuando usted está en sus tiempos a solas con Dios, el Espíritu Santo está integrando planes. Le está diciendo a tu cliente: hoy tienes que llamarle y comprarle. Hoy tienes que pagarle, sacarle el cheque. Y usted no se levanta ahora en la madrugada. ¿Por qué no le han pagado? Dios está tratando con Pedro su religiosidad con respecto al tema de que un judío no entraba a la casa de un gentil. Un judío, era abominable que un judío entrara a la casa de otra persona que no fuera judía. Y entonces Dios le está mostrando un lienzo con alimentos impuros, y no le voy a contar toda la historia, pero Dios está preparando el corazón de Pedro, porque ya le dio la orden a Cornelio. Entonces finalmente Pedro termina de entender el asunto, y en ese momento le suena el timbre de la casa. Pedro sale y le dice: ajá, ¿en qué les puedo servir? Venimos de parte del capitán Cornelio de Roma. Él dijo que lo viniéramos a buscar, y ya el Espíritu Santo le había dicho a Pedro: te van a venir a buscar de parte de Cornelio, el capitán de Roma, andate con ellos. Y Pedro dice: bueno, el Espíritu Santo me acaba de decir que así debe ser la cosa. Así que Pedro sale de su casa y se encamina para Cesarea Marítima. Llega a Cesarea Marítima y entra, y de entrada, mire, porque la religiosidad es yuca, brother. Dígale a que está a su lado: es yuca, dígale, es yuca. El Pedro ya viene procesado por el Espíritu Santo, y todavía cuando entra, todavía cuando le abre la puerta el Cornelio, todavía lo mira y le dice eso: tú sabes cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Qué tremendo. Buenos días. Buenos días, dice. Es que su religiosidad es bien tremenda, brother. Honestamente lo voy a decir. Acuérdense que estoy siendo honesto. Y entonces viene Pedro, todavía socado, le dice a Cornelio:
Ajá, le dice. ¿Y para qué me mandaste a llamar? Pues le dije, qué tremendo, brother. Y el Cornelio, que un capitán de Roma, y primero lo agarra y le arranca la cabeza y no hay problema. Dice, bueno, mira, yo te voy a ser honesto. Pedrito le dice, yo estaba orando, yo estaba en mi tiempo devocional, y a mí quien me dijo, fue Dios que te mandara a traer. Y entonces le dice, aquí estamos, le dijo, pasale, dijo, mírale. Y ahí estaba toda la familia. Ahí estaban sentaditos, así como usted. Ahí estaban todos sentaditos. Ya vino Pedro. Ah, vaya, vengan niños, ya vino, igual que su hijo, ¿verdad? Así bien emocionado cuando llega el tiempo devocional familiar. Chicos, vengan, es la hora del devocional. Y ellos llegan con una gran alegría y un gran gozo. Hablando en lengua llegan, pues, profetizando, Ya, se sienta toda la familia de Cornelio, todos sus siervos y siervas y todo. Se sientan y Cornelio le dice, ok, Pedro, aquí estamos en la casa, estamos listos para escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos. ¿En serio? Yo me derrito ahí, bro. Y Pedro dice, ya, finalmente le cayó el 20 a este brother. Finalmente dice, ahora entiendo que para Dios no hay acepción de personas. De eso es capaz el Espíritu Santo, de quebrar la roca, Pedro, la roca. Así quiebra a tu esposa, así va a quebrar a tu esposa, bro. Tenga fe, la va a quebrar, la va a quebrar. Hermana, lo va a quebrar. Ahí va a caer, sedita va a caer. Y entonces dice Pedro, bueno, les voy a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Y comienza a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Y ¿sabe qué? Ni siquiera, dice, mientras estaba predicando, cayó el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Ni siquiera terminó el mensaje, el ambiente estaba listo, el Espíritu Santo cayó en la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús entra a tu casa, serán llenos del Espíritu Santo. Ánimo, mujer, ánimo, hombre, sigue creyendo. Sigue confiando que Dios hará esa obra. Quizás no ves muchos cambios, sigue creyendo, porque Dios hará su obra en tu familia. Jairo, una casa llena de vida. Yo diría una casa llena de avivamiento. Vamos rápido, Marcos 5:22. Nos queda un caso más, además de Jairo. Marcos 5:22. Segundo libro del Nuevo Testamento, Marcos 5:22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, no era cinco de yuca, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Es lo que llamo la oración de visitación. La oración que trae a Jesús a la casa. La hija de Jairo agonizaba, la chica estaba muriendo. Jairo corre, Jesús ha cruzado el mar, llega a la otra orilla, y llega a la otra orilla y lo está esperando una multitud ya. Y entre esa multitud está el principal de la sinagoga, Jairo, con su hija agonizante. Y de hecho la chica murió en el camino. Fuerte, triste, doloroso. Pero Jairo se lanzó a los pies del maestro y rogando mucho, dice, le dijo: ven a la casa, mi hija está agonizando. Y a veces nuestro matrimonio está agonizando. A veces tu relación con tu hijo ya está en los estertores de la muerte. Tu relación con tu hija agoniza. La relación entre los hermanos, ya no hay relación, ya no se hablan. Esposo y esposa ya no se hablan, sacan chispa. La familia agoniza. ¿Sabes qué? Mueve a Jesús, llévalo a la casa
Porque cuando Jesucristo llega a la casa, no importa lo que haya muerto, la vida ha entrado a tu familia, la vida ha entrado a tu casa, y todo lo que ha muerto volverá a la vida. Eso es avivamiento. Más que avivamiento aquí, necesitamos avivamiento en nuestras casas. Cuando Jesús viene, trae vida a nuestras familias. Y uno más, este es interesante, este es al revés, este es interesantísimo. El centurión romano, vamos a Mateo 8. Mateo capítulo 8 y versículo 5. Cuando Jesús regresó a Capernaum, Jesús vivía en Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Mire, Jesús dijo: iré a sanarlo, voy a ir a tu casa. Ahora Jesús está pidiendo ir a la casa. Versículo 8: Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé, le dijo, porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Qué tremendo. Aquí fue al revés. Aquí Jesús quería ir a la casa, y el centurión le dice: no es necesario que vayas a mi casa, no es necesario que entres en mi casa, solo di la palabra, tienes la autoridad. Y le dice él: yo soy un capitán, soy un hombre de autoridad, soy un hombre en el ejército de Roma, conozco la dinámica de autoridad. Y le dice esto: yo soy un hombre bajo autoridad, es decir, yo tengo autoridades encima de mí, y si ellos me dan una orden, yo obedezco. Además le dice: yo tengo soldados o personas que están bajo mi autoridad. Si yo les doy una orden a ellos, ellos obedecen. Jesús, yo sé cómo funciona esto, yo tengo fe, yo conozco cómo funciona la autoridad. No es necesario que vayas a la casa, di la palabra, porque cuando tú des la orden, la enfermedad tendrá que salir del cuerpo de mi siervo. ¿Sabe por qué creo que Jesús no tenía que moverse para la casa de este hombre? Porque la autoridad de Jesús ya estaba en la casa de este hombre, y él sabía que actuaba. Me impacta. Bueno, Jesús se impactó. Jesús vuelve a ver a sus discípulos y le dice: ¿es en serio este tipo? No he visto fe como la de este hombre en todo Israel. Wow. Cuando Jesús entra a tu casa, se activa tu fe, y aunque no ves los cambios, tú sabes que la autoridad del maestro va a actuar en tu hijo, va a actuar en tu hija, va a actuar en tu esposo, va a actuar en tu esposa. La enfermedad se tendrá que romper como la rompimos esta tarde. La pobreza se tendrá que romper como la rompimos esta tarde. El Espíritu Santo comenzó a decirme: rompan las cadenas, rompan las fortalezas. Voy a traer pensamientos de paz, voy a traer libertad a sus corazones. Y en ese momento el equipo de adoración comenzó a fluir en ese canto, y el Espíritu Santo me dijo: eso es lo que estoy haciendo, únanse todos en ese canto, porque esta tarde el Espíritu Santo rompió tus fortalezas mentales. Entonces tú tienes fe, tú dices: bueno, yo solo sé que la palabra de Dios dice esto, así que yo creo que va a funcionar. Confía en la autoridad de la palabra de tu Señor Jesucristo. Por último, 2 Samuel 6:11. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. Esa es la historia de la familia de Obed-edom.
Fue todo un rollo el asunto, fue todo un rollo. David comienza a reinar en Israel, comienza sus primeros pasos como rey. Y David dice: yo no voy a reinar sin el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Así que David dice: yo no voy a ser un rey como Saúl, que perdió el arca y la dejó tirada por allá. David dice: no vamos a traer el arca de Jehová, yo voy a meter la presencia de Dios a Jerusalén, en su reinado. Y preparó unas carretas con bueyes. Dice: era una carreta nueva con bueyes. Y pusieron el arca en la carreta con los bueyes. Venía la carreta con los bueyes, los levitas venían ahí, y venía un muchacho que se llamaba Usa. Usa creció viendo el arca en su casa. Usa era hijo de Abinadab, y el arca había quedado en la casa de Abinadab por años, porque Saúl perdió el arca y ahí la dejó. No le importó la presencia de Dios. Tú no puedes vivir sin la presencia de Dios. En tu familia no puede carecer de la presencia de Dios. Y tú eres el responsable de eso. Que deje de ver Netflix y vea cómo mete el arca a la casa. Y ahora es en serio. ¿Sabe que yo eliminé mi suscripción de Netflix? Nos vamos a quitar distractores aquí. Vienen los bueyes y la carreta comenzó a tambalearse hasta llegar a un bache, y se tambaleó tanto la carreta que el arca se venía para abajo. Entonces Usa metió la mano para detener el arca, para que el arca no se cayera. Cuando Usa tocó el arca, Usa murió, porque nadie podía tocar el arca. David iba con su fiesta, David llevaba a sus músicos, David iba cantando, David iba danzando, David tenía su fiesta y está tratando de mover la presencia de Dios con bueyes. ¿Sabe quién movió el arca con bueyes? Los filisteos. Cuando Saúl perdió el arca, se le vino el caos a los filisteos, porque estaban en terreno filisteo, y comenzaron a poner el arca en las ciudades filisteas, y se les vinieron tumores, se les vinieron ratas, se les vino de todo. Devolvieron el arca en una carreta, los filisteos. Y a veces pareciera que las iglesias estamos tratando de mover la presencia de Dios con carretas aladas por bueyes, brother. ¿Sabe qué va a pasar? Alguien se va a morir. Si usted va a traer el arca a su casa, hágalo bien. Bueyecitos fuera. Y honestamente no tengo problema con el asunto. Estos chicos de adoración y alabanza que están aquí, si ellos no son portadores de la presencia de Dios y se paran aquí enfrente, están en problemas, porque los está viendo Dios y el diablo, brother. No, si pararse aquí no es sin güeyuca. Ay, qué lindo, no, qué lindo. Así te tiene el diablo enfocado. La buena noticia es que Dios también te tiene enfocado. No va a pasar nada. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Se murió el Usa y se apagaron las músicas, apagaron los instrumentos. Los músicos se quedaron así, los trompetistas se quedaron así, los arpistas se quedaron así, los cantantes se quedaron así, y David se quedó así. Solo de reojo vio ahí a alguien: llévenle el arca a la casa de Obed-edom, y suerte con Obed-edom, brother. Alguien agarró el arca y se la llevó a la casa de Obed-edom, y la metieron a la casa de Obed-edom. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses. Y después de 3 meses David dijo: miren, alguien podría decirme si Obed-edom todavía está vivo.
Alguien podría decirme, si no ha caído un rayo en la casa de Obed-edom. Y entonces alguien se fue a la casa de Obed-edom y lo que encontraron fue una casa más grande. Obed-edom tenía carros nuevos, camellos nuevos, caballos nuevos, un montón de ovejas, un montón de cabritos, sus hijos bien vestidos, sus hijas bien vestidas, la esposa feliz. Y le llevaron la noticia a David. Tenemos noticias: después de 3 meses Dios bendijo la casa de Obed-edom, porque la presencia de Dios es bendición para tu familia, es bendición para tu casa. Y David dice: entonces, ¿en qué fallamos? Y revisan la ley y se da cuenta David de esto: la presencia de Dios no se mueve en carretas aladas por bueyes. La presencia de Dios viaja en los hombros de sacerdotes santos. Es hora de meter la presencia de Dios a tu casa, porque la presencia de Dios en tu casa será bendición para ti y para los de tu familia. Será bendición para tu hijo, será bendición para tu hija. Y por muy rebeldes que se pongan, cuando vean a un padre de familia, a una madre de familia llena del Espíritu Santo de Dios, con sabiduría del cielo, con dominio propio, reconocerán: él es el hombre de Dios en este lugar, ella es la mujer de Dios en este lugar. La presencia de Dios es la presencia de Dios es bendición para tu casa. Te felicito, buen trabajo, bien hecho. Qué bueno que estás aquí, porque esto trae bendición a tu familia. Cierra tus ojos, termino en un minuto. Cerramos la serie Familias Brillantes. Clama a Dios hoy. Búscalo ahí donde estás, sin complicaciones, y conféaslo con fe y con la humildad de un niño. A veces tratamos de ser tan estrafalarios con nuestra fe, ¿verdad? Bueno, acércate a Él y solo dígale: Señor, hay cosas en mí que están estorbando un poco este asunto. Estoy tratando de meter el arca, pero no sé si lo he hecho bien. Pero lo más honesto que te puedo decir en esta noche, Señor, es que yo te amo, y por eso estoy aquí. No estoy aquí porque soy perfecto. No estoy aquí porque no cometo errores. No estoy aquí porque sea la persona más espiritual de tu reino. Pero te amo y tengo fe. Dígale: estoy aquí porque tengo fe. Dígale: no tengo otra razón para estar aquí. Podría estar en 30,000 otros lugares. Estoy aquí por una razón. Yo te necesito. No quiero estar lejos de ti. Así que hoy, Dios, me acerco a tu presencia y quiero pedirte una sola cosa esta noche. Ven a mi casa, entra. Que mi casa ya no sea una casa de heridas, que sea un lugar de sanidad. Que mi casa sea un lugar lleno del Espíritu Santo. Que mi casa sea un lugar donde haya vida y no muerte. Que mi casa sea un lugar de fe y de autoridad como la del centurión. Que mi casa sea un lugar en donde la gente diga, desde que adoran a Dios, desde que oran, desde que leen la Biblia, Dios los ha bendecido, Dios los ha prosperado. Y yo suelto esa palabra en tu vida esta noche: que Jehová te bendiga, que Jehová
Jehová bendiga tu casa. Que Jehová prospere tu casa. Que Jehová convierta tu casa en un lugar de sanidad, en un lugar de paz, en un lugar lleno del Espíritu Santo, en un lugar de integridad y donde haya generosidad entre todos los miembros de tu familia. Que sean generosos, que se bendigan mutuamente, que sea un lugar de salvación donde otros lleguen y le entregan su vida a Jesucristo. Y lo más importante, que tu casa sea un altar para el Rey de Reyes y Señor de Señores, en donde su nombre sea en gran manera glorificado. Bendice las familias que están acá, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y diga usted, amén. Dale palmas de alabanza a tu Dios.